Bueno, arranquemos la clase. Eh, Vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo mostrado en la clase pasada y vamos a hacer un poquito de hincapié en algunos conceptos que charlamos, ¿sí? Pero que no hemos visto todavía reflejados en el código. Ahí abro. Primero, compartir con ustedes, ¿sí? Que así se ven los tabs, ¿sí? Son carpetitas que dentro tenemos al menos eh, el punto H, el punto C, ¿sí? La carpeta de back que se genera por defecto y este archivo proyecto que se genera por defecto. El main o el principal o el ejercicio, ¿sí? O el programa puede o no estar. Nosotros por lo general estamos acostumbrados a construir un tab, inmediatamente asociarlo con un programa, ¿sí? Pero como les decía en la clase pasada, yo acá podría tener muchos programas asociados o simplemente el tab, y eso es lo que le pasó a mi compañero, y mi compañero cuando lo abre genera su propio programa, ¿sí? Los tab, para que se abran completos, ¿sí? Los vamos a abrir a partir del archivo de proyecto, ¿sí? El que tiene amarillito. Y fíjense que se me abre el punto H, el punto C y en este caso el main que no habíamos eh, mirado la clase pasada. Nosotros habíamos charlado sobre un conjunto de caracteres, ¿sí? Sobre la manipulación de un conjunto de caracteres. La particularidad que tiene esta representación, este modelo elegido, es que lo hicimos a través de un vector de caracteres. Pero también habíamos charlado que el vector propiamente dicho no tiene restricciones. Un vector de caracteres, de números, de palabras, de lo que sea, no tiene en sí mismo restricciones. Lo que pasa es que para que un vector modele un conjunto, había que agregarle restricciones. Pero estas restricciones, a diferencia, ¿no? de que nosotros siempre decimos, bueno, si el ejercicio lo dice, lo tomamos así. No, porque aquí justamente estamos diseñando nosotros desde cero. Por lo tanto, esta carga de vector tiene que ser especial. La muestra no, porque si está bien cargado, mostramos normalmente. La inserción de un elemento tiene que tener un cuidado, la eliminación de un elemento tiene que tener un cuidado, ¿sí? Dado que un conjunto de caracteres, la definición de conjunto dice que los elementos no pueden estar repetidos y si bien la definición dice que los elementos no tienen un orden, ¿por qué? Porque el conjunto A, B, C es igual al conjunto C, B, A. Son dos conjuntos iguales. El problema está que para determinar esa igualdad, eh, la forma de determinar si son o no iguales es mucho más larga si nosotros cargamos los elementos desordenados. Por eso es que elegimos para este modelo, además, cuando realizamos la carga, ordenar, para que si tenemos en un momento el, este, el elemento, el conjunto, perdón, vamos a otros caracteres, al elemento punto, coma, signo de admiración, nos demos cuenta que es el mismo conjunto que signo de admiración, punto, coma, ¿sí? Y lo otro que habíamos charlado respecto al modelo es que un vector siempre va asociado a su tamaño, ¿sí? Y ahí es donde comenzamos a hablar de encapsulamiento. Nosotros, al decir que dos cosas tienen una relación íntima, ¿sí? Un vínculo eh,
dado que el índice hace al vector, ¿sí? Es que decidimos usar la estructura, valga la redundancia, struct, que es un registro. A partir de este momento, esta estructura, este registro, encapsula los dos campos, que pueden ser dos campos, tres campos, cinco campos, ¿no? En este caso son dos campos. Lo que quiere decir que el usuario del TAD, ¿sí? Cuando hablo de usuario del TAD, ustedes ahora hay que hacer un esfuerzo más grande y pensar en dos personas distintas. Un usuario de mi TAD puede ser un programador, ¿sí? Por eso yo les llevaba la equivalencia a una librería, en donde nosotros todos, programadores, nos sentamos a usar el lenguaje C, queremos comparar dos cadenas y lo que hacemos es buscar en la ayuda o googleamos función o procedimiento para comparar cadenas, ¿sí? Y lo que nos devuelve el buscador o la teoría es, existe tal función o tal procedimiento que necesita estos datos y te retorna estos otros datos, ¿sí? Entonces, ese es el primer usuario del que nosotros hablamos, el que programa usando nuestro tag. El que programa usando nuestro tag va a conocer el tipo de datos de conjunto y va a conocer la función cargar conjunto, el procedimiento mostrar conjunto, la función es vacío, la función pertenece al conjunto, la función intersección de conjuntos, la función unión de conjuntos. Es decir, que como programadores, en nuestro main, solamente podemos acceder a la información pública que está acá escrita. Usted va a decir, bueno, pero entonces también es público el vector y también es público el tamaño. Ok, pero esa información está encapsulada dentro de una estructura. Por lo tanto, nosotros conocemos el tipo de dato de conjunto. Estos datos existen, el t-vector y el int, pero como campos de nuestra estructura. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a declarar mis variables, yo puedo, obviamente como programador, conozco todos los tipos de datos estándar, el int, el float, los vectores, puedo definir lo que yo quiera como programador a partir de ahora. Pero si yo quiero usar las operaciones que alguien más definió en su TAD, como por ejemplo la operación intersección, como por ejemplo la operación unión, entonces tengo que tener al menos una variable declarada del tipo de dato adecuado, porque yo no puedo acá volver a definir una estructura que se llame, no sé, otro conjunto y con ese tipo de dato nuevo querer usar las operaciones. ¿Y por qué no? Y porque nuestro tipo de datos ya está nombrado, ¿sí? Este tipo de datos ya pasa a ser parte de de nuestro grupo de tipos de datos para usar, ¿sí? Entonces, si yo quiero usar esta tarea, carga conjunto, muestra conjunto, pues en mi programa yo tengo que usar el tipo de conjunto. No me sirve de nada hacer otro tidydef acá, otro tidydef struct con un vector, no, porque si no estaría creando otro tipo de dato diferente. Este tipo de datos de conjunto ya existe a partir de la definición de este tag, ya existe. Es un nuevo tipo de dato asociado a todas estas tareas, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros como programadores, usuarios del TAD diseñado por mí o por alguien más, yo solamente puedo nombrar a funciones o procedimientos declarados en la interfaz pública de mi TAD. Por ejemplo, para yo poder hacer una unión, una intersección, vamos por lo más básico. Para poder cargar un conjunto de caracteres, necesito al menos una variable, ¿sí? Por ejemplo, A. Entonces yo puedo hacer carga conjunto y muestra conjunto. Es más, vamos a hacer uno nuevo, le vamos a poner main2 para que ustedes lo vean más, ¿sí? ¿Qué tengo que tener cuidado? ¿Qué tengo que fijarme? Incluir todas las librerías que yo vaya a necesitar. Puedo incluir mat, puedo incluir stdio, puedo incluir stdlib, puedo incluir
string, la que ustedes quieran. Pero además tengo que incluir mitad conjunto, porque mitad conjunto punto h es quien tiene la definición del tipo de dato y es quien tiene la definición de las operaciones que yo puedo usar. Entonces, no me voy a copiar todo, no necesito todo. Yo quiero empezar mostrándoles la declaración de mi variable, nada más, no necesito nada más. Yo tengo un conjunto A, punto y coma, ¿sí? Que lo quiero cargar y lo quiero mostrar, nada más. Entonces, yo consulto y acá tengo carga conjunto, muestra conjunto. Carga conjunto es una función que me devuelve un tipo de dato conjunto, mientras que mostrar conjunto necesita como parámetro de entrada. A ver, ¿qué pasa? Ya lo silencio. Bien, entonces, ¿sí? En este main2, es un main de alguien que está probando mitad, digo, bueno, carga conjunto es una función que devuelve, entonces acá tengo que escribir A igual a cargar conjunto sin datos de entrada. Y ahora quiero mostrar, ven que por defecto me salen mostrar conjunto. Las operaciones, entonces acá le mando A. Listo, ese es todo mi programa. Yo quiero mitad solo para eso, que dice múltiples definiciones del main. Ah, no me va a dejar. Bueno, borremos este. No, pues sí me tiene que dejar que esté ejecutándose. Bueno, vamos a comentar todo. A ver ahora. Ahí está. Y dice, entonces ingresa el tamaño del conjunto. 5. Ingreso el elemento E, otra E, R, T, D. ¿Sí? Aquí en este caso me pidió el ingreso de los 5 elementos. Lo que hizo fue detectar que había 2 repetidos, por lo tanto me devuelve un conjunto de ERT. ¿Sí? Está ordenado y sin repetidos. Entonces yo ahora quiero cargar 2 conjuntos. Entonces uso 2 variables. Control C, control B. Y digo acá va B para cargarlo y acá lo muestro a B. Ejecuto. Bueno, voy a poner 4 y E. Ingreso el tamaño del conjunto, voy a poner 3 A, B, C. ¿Sí? Entonces tengo acá, bueno, me falta un enter en la implementación. El primer conjunto tiene solamente el elemento E y el segundo conjunto tiene el elemento A, B, C. ¿Sí? Alguno de ustedes puede criticar esto y decir, yo, si el usuario me pone 4 elementos, entonces yo la forma de carga la haría de manera que cargue 4 distintos, en vez de que por ahí el usuario se equivoca, cargue 4 iguales y en realidad se almacena uno solo. Eso también se puede discutir. Yo en este momento les estoy mostrando más que nada el uso del tab, ¿sí? Entonces, yo quisiera hacer la unión de estos dos conjuntos. Entonces hago unión. ¿Así se llamará? ¿Unión? No. ¿Cómo se llama? Unión conjuntos. Unión conjuntos es una función que me devuelve un tercer conjunto. Ah, entonces, como yo tengo solamente 2 variables, yo, si quisiera, puedo unir A y B en A, puedo unir A y B en B,
o puedo elegir una tercera variable y unir a A y a B en C. Entonces acá llamo a unión conjuntos y le mando como parámetro a y a B, que son los dos conjuntos que yo quisiera unir. Y luego me voy a mostrar conjunto. Acá yo voy a hacer un printf de un enter, ¿sí? Para no ir a tocar todavía el código. ¿Así la vos, René? Ah, y muestra conjunto C, perdón. Ejecuto. Bien, tamaño de conjunto 4 A, E, A, E. Por lo tanto, bueno, ingreso el tamaño del conjunto 3 y voy a poner A, B, C. Y por algún motivo me está tomando la barrita, que lo tiro, claro. Perdón, este es al revés. Este es así. Vamos a ver. Ejecuto. Tres elementos A, E, A. Carga A, E. Y ahora pongo A, B, C. Ay, cargué mal el tamaño, qué bárbaro. ¿Cuántos elementos va a cargar? El valor ASCII de A, o sea, como 65. Tres elementos A, E, A. Tres elementos A, B, C. Ah, finalmente. ¿Y por qué me muestra dos veces conjunto? Mm, Me muestra conjunto ABC. Ah, porque ingresé el conjunto 2. Me está mostrando la carga de ABC. Y por último me está mostrando la unión, que es todo lo de A más todo lo de B sin repetir. Entonces es A, B, C, E. Ahora, yo desde aquí puedo usar todas las operaciones que están acá declaradas, ¿sí? De acuerdo a la consigna de mi ejercicio, de acuerdo al problema que yo quiera desarrollar. Si miramos un poquito, si chusmeamos este main, fíjense que hay un menú en donde el usuario puede elegir intersección, unión, determinar si un carácter pertenece al conjunto, mostrar los conjuntos, ¿sí? Nosotros lo hagamos un poco más básico sin ese menú, pero yo desde acá puedo nombrar em, todas esas operaciones. Y ustedes dirán, bueno, pero en realidad hay más operaciones definidas que estas. Hay muchas más definidas. Por ejemplo, yo aquí vi que hay la primera nomás que dice ordena vector y una que se llama corrimiento vector y una que se llama elimina repetidos, busca elementos y recién viene una función que está declarada en la parte pública. Justamente porque todos los módulos que se encuentran en la implementación que no están declarados en la parte pública es porque pertenecen a la parte privada. Son módulos, son operaciones privadas. Y ustedes dirán, ¿y por qué son privadas? Son privadas porque al vector, manipulan al vector, manipulan al vector, manipulan al vector. ¿Qué significa manipulan? Reciben como tipo de dato al vector. ¿Y cuál es el problema de recibir al tipo de dato vector? Que el tipo de dato vector es un campo encapsulado, ¿sí? El programador que está diseñando este main solamente conoce a T conjunto y no sabe qué tiene adentro.
no sabe si tiene un campo, dos campos, tres campos, no sabe si, o sea, cómo está declarado, por supuesto, uno dice, bueno, pero es obvio que si yo estoy modelando un conjunto, eh, más o menos tengo una idea de lo que hay cargado. ¿Está bien? Más o menos tengo una idea. Es como que usted, como que yo les diga, bueno, yo tengo una lista de empleados eh, y yo desde mi programa quisiera que ustedes le incrementen el sueldo un 10% a todos aquellos empleados, no sé, de apellido Pérez. Y bueno, y es medio obvio que este registro tendrá apellido, este registro tendrá sueldo, ¿sí? Pero la verdad es que yo no sé realmente cuántos campos tiene, ni ni de qué tipo son, sobre todo el tipo, ¿sí? Yo obviamente como programador, quizá ustedes dicen, bueno, pero yo debería saber que le voy a cargar el nombre, el apellido, el legajo o el DNI, el sueldo, el sector donde trabaja, porque capaz que la condición decía, aumente el 10% del sueldo a los que trabajan en el sector gerencial, ¿sí? Entonces uno como que va imaginando, y sí, debe haber un campo gerencial, está bien, pero vos lo que conoces es T conjunto, o sea, T empleado o T lista empleados, ¿sí? Nosotros tenemos aquí declarados, implementados en realidad, operaciones que acceden a los campos de mi estructura, cosa que yo no debo permitir que ocurra desde el main. Y eso tiene que ver con el ocultamiento de información, con la transparencia de la programación de quien opera a mitad y con el encapsulamiento, ¿sí? Si yo pongo este procedimiento, yo lo declaro en la parte pública, o sea, aquí, yo le estaría permitiendo a quien use el tab que use la función o el procedimiento, me lo traigo. Si yo declarara esto aquí, ¿sí? Yo le estaría mostrando a quien usa mi tab que además hay un tipo de dato que se llama t-vector. Y además, bueno, el entero es un dato simple, sí, digamos que no modifica nada. Y yo le estaría permitiendo acceder a mis campos a información encapsulada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por lo menos va cerrando un poco más la idea de acuerdo a lo que charlamos el lunes. Em, el if ndef stat conjunto y el endif son dos instrucciones que se generan automáticamente y que te encierran el, la interfaz, la parte de interfaz. ¿Sí? Mira, si yo creo un nuevo proyecto, no sé si se acuerdan cuando lo creé, nuevo proyecto, prueba de nuevo le voy a poner, lo voy a tirar ahí en proyecto porque muestra nomás. Proyecto en blanco, crear, desea guardar antes de cerrarlo. Sí, sí, guarda, guarda. Bueno, fíjate que acá yo no tengo ningún archivo cargado en mi proyecto. Y yo les dije que hagamos un nuevo fuente, que es, por ejemplo, tab guión bajo, si es fuentes.c. Acá viene, no sé, hablemos de un empleado, punto C. ¿Sí? Fíjate que este aparece en blanco. ¿Por qué? Porque acá viene la parte de la implementación. ¿Sí? Yo acá a lo sumo debería hacer lo que incluye yo de el stdio. Ah, incluye stdio.h. ¿Sí? Y acá yo debería incluir también
a mí, ven que ese punto H también se te dio, son archivos cabeceras. Entonces yo ahora acá debería, para poder implementar las operaciones, primero debería declarar, ¿no es cierto? Pero para declarar operaciones, primero debería declarar la estructura. Eso va en tadempleado.h. Y vieron que por defecto se me pone en cabecera. Y eso es lo que me declara automáticamente el compilador. Me dice que en este espacio empieza y termina la declaración pública y ya me está definiendo el TAD empleado. Entonces yo acá digo, bueno, mi empleado, por ejemplo, va a ser typedefstruct. ¿Qué datos quiero manejar en mi empleado? Ah, bueno, quiero manejar su legajo, entonces voy a poner un long legajo, voy a poner un eh, float sueldo y voy a poner un int sector, ¿sí? Donde, por ejemplo, no sé, si yo cargo un 1 va a ser gerencial, si cargo 2 va a ser, qué sé yo, eh, técnico, técnico, y si cargo un 3 va a ser maestranza, por ejemplo. ¿Sí? Así muy chiquitito, muy pequeñito. Bien. Y aquí yo debería declarar todas mis operaciones respecto de este registro. ¿Sí? ¿Qué les parece que yo puedo hacer con este registro? ¿Qué operaciones se imaginan sobre este registro? Bien, bien, buenísimas las dos operaciones. Dos más básicas que esas. Ujú, perfecto. Ujú. Que usted me decía, Benny, pero ¿por qué le ponemos nombre a operaciones si son las cosas que ya hacíamos? Porque estamos mirando conceptualmente de otra manera. Por eso yo decía, no estamos haciendo nada que no hayamos hecho antes. Yo acá tengo que, intuitivamente, lo primero que tengo que hacer es cargarlo. Ah, carga, registro. ¿Qué era la carga de un registro? Y la carga de un registro, ay, acá que me comí, el nombre, ¿no? T empleado. Entonces, digo, bueno, para cargarlo, hago un carga, registro, o un carga empleado, ustedes ya llámenlo como quieran, ¿sí? Sin dato de entrada. Porque por ahí estoy pensando en que no voy a controlar nada. Acuérdense que la carga cambia cuando, por ejemplo, no podría cargar empleados con el mismo legajo, ¿sí? Pero bueno, vamos más tranqui ahora. Ajá, ¿y cómo lo muestro? Y bueno, para mostrar, hace un void, muestra, reg, y mandale el T empleado. Y las dos tareas que tiró el compañero, fantásticas. Yo las generalizaría diciendo void modifica, modi, modifica sector. ¿Y qué necesito para modificar el sector? Y necesito el tipo de dato empleado, o sea, una variable declarada de ese tipo. Ajá. Y voy a otra más genérica, modifica sueldo de empleado. Oye, ¿sí? Ahora, los modifica, acá tendríamos que decidir, eh,
si la modificación, ¿cómo decirlo? Si el dato para modificar viene como parámetro de entrada o lo solicito dentro del módulo. Eso por ahí va a depender de nuestro contexto, de nuestra consigna. Es como que al no tener una consigna escrita es medio abstracto, ¿no es cierto? Pero está bueno pensarlo de manera general. Yo diría que yo podría preguntar, podría pedir primero que me muestre, que me muestre los datos del, del empleado y una opción de modificarle el sector. Entonces diría algo así como que cargue nuevo sector. Por lo tanto, yo le mandaría acá cuál es el nuevo sector, ¿sí? Y por ahí con el sueldo, yo también le mandaría el sueldo. Esto también va a depender si te dice que haga un incremento de o que directamente ingrese el nuevo sueldo, ¿sí? Ahí ya puede ir variando. Control C, vamos aquí, ¿sí? Porque hay que implementarlas, ¿no es cierto? Pero antes de implementar, tenemos que decir que incluya. Uy, se me está gastando la batería. Ah, un segundo. Uy, ahí está. Incluye, entre comillas, tab empleado punto h. Uy. Yo acá le voy a poner un return 0, ¿sí? Acá le voy a poner un print f, mostrar. ¡Ah! Y hay un problema. ¿Qué me está faltando en esta declaración? Me volvemos acá, acá hay que arreglar. Si yo quiero modificar sector y modificar el sueldo, ¿qué me está faltando en los parámetros? A ver, ¿qué dice? Pasarlo por referencia. Perfecto. Asterisco, asterisco. ¿Dónde me doy cuenta? Cuando yo me puse a pensar en la implementación y dije, ¿sí? Entonces, empleado, no sé, E1, nomás le pongamos. Acá, empleado acá se llama E, y acá no hace falta que se llame nada. Bueno, acá voy a poner mostrar, acá voy a poner modificar. No estoy desarrollando, ¿no? Por eso estoy escribiendo eso. Control C, modificar 2. Bien. Y yo quiero ver que compile. Opa, ¿qué me dice? Retorna tipo. Ah, no puedo retornar un cero porque tengo que retornar un tipo empleado. Bueno, está bien. No, uno no puede simplificar tanto como quisiera. Aux y que retorna un aux. A ver. Igual está vacío, ¿no? Así que. Y dice que omití un parámetro. Ah, bueno, eh, int s, int m y float m. Ahí está. Dice, no está definida la referencia. ¿Cómo que no está definida la referencia? Sí, tiene la referencia. Main. Bueno, me está creo dando el error que no tengo un main. Veamos si es eso. Vamos a escribir un main de empleado.c. ¿Qué tengo acá en este main? Eh,
En este main voy a tener un include común y corriente, o los include que necesite. stdio.h. Y no me debo olvidar del include empleado. Tab empleado. Punto H. Int main, a ver si es eso. Return 0. Ahí está. Bueno, me estaba pidiendo un mail. Pues nos obliga a escribirlo al mail. Esto que acabo de hacer es lo mínimo, 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 mínimo que necesito para diseñarlo al tab. ¿Sí? Pero ojo que con este tab yo puedo manipular un registro, dos registros, tres registros si quieren, pero estoy trabajando con un tipo de dato registro. ¿Sí? ¿Con qué tipo de dato solemos trabajar más comúnmente? A ver, de la experiencia que están teniendo ustedes. Con el int, ¿Con quién? ¿Con el int? Como tipo de dato simple, sí, la verdad que lo utilizamos muchísimo. Pero, ¿cuál tipo de dato modela mejor muchas de nuestras realidades? Los vectores. ¿Los vectores de qué? De registros, ¿sí? Fíjense que siempre estamos hablando de lista de clientes, lista de pacientes, lista de alumnos, lista de proveedores, lista de productos. Ujú. Ya vamos a llegar hasta ahí, vamos paso a paso, pero a lo que voy es que imagínense que nosotros estamos recién en el escalón 1 haciendo un tab de registro. El escalón 2 va a ser anidar este tab de registro dentro de un tab de vector de registro. ¿Sí? Vámonos al main. Entonces yo acá voy a tener, porque para hacer pruebas reales yo voy a tener que implementar, y no quería implementar. Qué fiaca, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a hacer la carga, porque si no, no voy a poder mostrarles mucho. Main, acá está. Está de empleado, ¿qué tengo que hacer acá? Porque hay un enter. ¿Qué tengo que decir al usuario? Printf, printf, ingrese legajo, ¿no? Ingrese legajo, barra n. Bueno, voy a tener que mostrar control C, control V, ingrese, ¿qué más tengo? No me olvide. Legajo, sueldo y sector. Listo. Legajo, sueldo y sector. Y le vamos a mostrar que los sectores son números, por lo tanto que ingrese un número. Así, ahí. Y vamos a hacer los scanf. Scanf, chiqui chiqui. Este es un login, ¿no? ld, aux, punto, legajo. Luego aquí vamos a hacer un f y vamos a poner aux.sueldo. Y luego acá vamos a hacer un, ¿qué es? d.sector. ¿Por qué no me aparece sector? Está ahí. Listo, ya está la carga. Muestra. Mostremos el campo, ¿sí? Porque es a fines de... Mostremos el legajo. Control C.
¿Cómo se muestra? Sí, pero si le hagamos una barrita. Aquí, y un print de rayitas. Rayitas. Listo. Modifica sector. ¿Cómo modifico? ¿Cuál es la instrucción para modificar? ¿Qué escribo? ¿Cómo lo escribo? Porque esto es registro, ¿no? Ya la semana pasada ustedes ya hicieron práctica de registros. Bueno, ¿qué dicen? E sector igual a S. Sí, propio con el signo. ¿Así? Por lo tanto, debo asumir que esto es así. E sector sueldo. Vamos compilando. Dice auxiliar no está declarado. Y no porque no es auxiliar, es E. Bien. Chiquitito, ¿sí? Bueno, vamos al main. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para probarlo a mitad? Tengo que declarar uno o dos o tres empleados del tipo de dato empleado, o sea, de este tipo de datos. Y voy a declarar un empleado uno y un empleado 2. ¿Sí? E1 va a ser igual a carga, registro. Voy a cargar el otro empleado también, igual a carga, registro. Y lo básico, muestra, registro E1 y muestra registro E2. Control C, control V. Compilo, me falta un punto y coma acá. Ejecuto. Ingreso el legajo 23 y chao. Vamos a ver la implementación, ¿qué ha pasado? Ingreso el legajo, lo guardo en legajo. Ingreso el sueldo, lo guardo en sueldo. ¿Legajo qué es? Un long. ¿Y no es LD long? Ah, pero qué bárbaro la profesora. ¿Y ustedes están todos dormidos o se les pasó también el detalle? ¿Dónde? 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 Dirección de memoria. Estamos haciendo carga. Lectura. Ahora sí. 23. Sueldo, 1800. Bueno, ahí está feíto como salió, pero no importa. Este es gerencial. Legajo 50. Sueldo, y sector técnico. ¿Sí? Me muestra 23 y 50 porque simplemente en la muestra mostré los números de legajo, nada más. ¿Bien? Vamos a usar estas otras, modifica sector y modifica empleado. Así como están declarados, yo tendré que escribir algo así como, eh, cuando es con registro, por ahí se nos puede llegar a complicar. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, le quiero modificar el sueldo ¿a quién? ¿O a E1 o a E2? Entonces yo debería preguntar primero a cuál de los dos querés modificarle el sueldo. Lo que generaría, si tuviéramos un vector, generaría una búsqueda, ¿sí? O sea, estamos abstrayendo bastante porque estamos trabajando solamente con dos registros.
Entonces, por defecto, le vamos a hacer las modificaciones a E1 nada más, ¿sí? Entonces, le vamos a decir al usuario, ingrese nuevo sector. Lo vamos a leer. Scanf. Sector era un D nomás, ¿no? D, sec. Ahora no me voy a olvidar. Por lo tanto, tengo que declarar a sector como entero. Y le voy a pedir un nuevo sueldo. Ingrese nuevo sueldo. Lo vamos a leer como sub F. Y ahora vamos a llamar a modifica sector y le vamos a mandar al empleado 1 por referencia y le vamos a mandar el sector. Y luego vamos a modificar sueldo y se lo vamos a modificar al empleado 1 sub. Y ahora vamos a pedir una nueva muestra registro. Esta nueva muestra no va a tener tanto sentido porque fíjense que solamente mostramos el legajo. Así que bueno, ahora le voy a ir a agregar a la muestra que muestre todo como para que veamos que realmente lo cambie. Aquí muestra legajo. Muestra sector y muestra suelo. Si no, no tendría sentido la modificación, ¿no? O sea, tendría sentido, pero no la veríamos. Esto es LD, esto es D y esto es F. Sub no está declarado. Claro que no. Floor sub. Voy a cargar el legajo 23, el sueldo 1000 y el sector 1. A este empleado se le va a dar la modificación, ¿sí? Este no importa, pero bueno, lo cargo igual. Sueldo 500, sector 3. Entonces, ven que me muestra ahora los dos registros completos. Ingreso nuevo sector, yo voy a pasar de 1 a 3. Ingreso nuevo sueldo, voy a pasar de 1000 a 500. Y ven que me muestra la modificación, me muestra el legajo que no lo cambié y las modificaciones de los campos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo no debería hacer para nada? Si el compañero no hubiera tirado como primeras operaciones estas dos, porque el compañero fue el que las sugirió, yo acá tengo mi empleado, ¿no es cierto? Y yo podría haber querido hacer algo así como E1 punto sector igual a sec, ¿sí? Y luego E1 punto sueldo igual a sub. Ujú. Esto que está escrito ahí, conceptualmente está mal. Fíjense que si yo lo compilo, lo hace. Si yo lo ejecuto, lo hace. ¿Sí? El problema es que estoy violando el encapsulamiento de mi tipo de dato. Yo estoy accediendo a los campos que están encapsulados en el tipo de dato nuevo que esté empleado. Esto que yo acabo de hacer en la línea 17 y línea 18, ¿sí? Se llama violación de encapsulamiento. Yo no debo permitir el acceso desde el programa principal a los campos de mi registro. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, bueno, pero yo capaz que no lo modifique, pero ¿y si lo quiero modificar? Entonces, supuestamente yo tendría que hacer algo así como printf, si supónganse que quiero mostrar solamente un campo, el campo sueldo. Entonces, porcentaje F
y aquí pongo E1 punto sueldo. Va, me deja, me lo va a mostrar, pero nuevamente estoy haciendo una violación del encapsulamiento. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo muestro solo el sueldo, por ejemplo, sin hacer una violación de encapsulamiento? ¿Cómo muestro el sueldo respetando encapsulamiento? ¿Qué les parece? Sugerencias. Con un módulo, crea una función que retorne. ¿Qué sería entonces? ¿Qué tengo que declarar como diseñador del TAD? ¿Qué me está faltando acá? ¿Una qué? Ya sé que es un módulo, pero en términos generales, ¿cómo se llaman las declaradas acá? Una operación. Me está faltando la operación, ya sea muestra sueldo o retorna sueldo. Me gusta muchísimo más retorna sueldo, porque el retorna sueldo no solamente me va a servir para mostrarme mi mail, sino que, por ejemplo, me podría servir para modifique el sueldo de aquellos que tengan un sueldo mayor a 10.000 pesos. Entonces, ¿cómo hago para preguntar por el sueldo si no puedo hacer punto sueldo? Y también no hagas punto sueldo, hacete una función que te retorne el sueldo y a partir de esa función que retorne, usarla. Ah, entonces voy a hacer un int no, un float, retorna sueldo, ¿sí? Y yo necesito saber de quién, de un tipo de dato empleado. ¿Modifica al empleado? No, no lo modifica, entonces es por un parámetro por valor. Ah, entonces ahora, si yo quiero mostrar, por ejemplo, no tengo que hacer el print sueldo. No, yo tendría que hacer print, retorna. Ah, que no la implementé. Por eso no me muestra. ¿Por qué no lo implementé? No me lo mostrás. Qué barbaridad. Vamos a tener que implementarla. Retorna sueldo. ¿Qué hace? Retorna sueldo. Empleado. Return. Punto. Sueldo. Ahí está. A ver ahora. Guarda todo. A ver ahora. Acá. F. Y voy a poner retorna. Ahí está, retorna sueldo, porque no estaba implementada. Y le mando E1. ¿Sí? Bueno, van a haber un poco de repeticiones, pero no importa. Legajo 23, sueldo 4.500, sector 1. Este segundo empleado no hace nada, pero le pedimos que se cargue. Ingrese nuevo sector, acuérdense que le voy a cambiar el sector y el sueldo al primer empleado. Sector 2, nuevo sueldo 5.000, bueno, 50.000. Le cambió y no me está mostrando dos veces. Ahí está, ese de 50.000 que aparece antes de las rayitas, abajo de ingreso nuevo sueldo, ese es este print, ¿sí? Y uno por ahí en un print no le ve tanta importancia o tanto, no es tan relevante, pero aquí, por ejemplo, en el ingreso nuevo sueldo, yo podría haber preguntado algo así como, si retorna sueldo de empleado uno, no sé, es mayor o es menor a, no sé, 50.000, entonces ingrese nuevo sueldo. Y por ejemplo, podríamos poner la condición de que este nuevo sueldo no sea menor que 50.000, cosa que sí o sí lo suba. O sea,
ya depende del contexto y de lo que me pida mi consigna, ¿sí? Sino que les estoy mostrando los diferentes usos de las operaciones de mi tipo de dato empleado, ¿sí? Y qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Le gustó más construirlo así, de a poquito? Ninguna pregunta. Bueno, yo voy a volver un momento al otro ejemplo. Me vine a diseñar un registro porque por ahí el hecho de que el otro registro tenía un vector era como que quizás eso los condicionaba a que, por eso no puedo acceder. No, 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 no importa. Fíjense que acá tengo tres tipos de datos simples, ¿sí? Que son los datos personales de alguien, ¿sí? En un contexto específico. Vamos a guardar, vamos a abrir el... Uy, pero ¿cómo este lo abrí en otro lado, no? Espera, espera, voy a poner archivo, guardar como y lo voy a traer para acá. Documentos, programación, 2023, clases, 17. Guarda. Bien. Cierro. Sí, de ahora entonces. Y ahora, producto. No, no es esto que estaba mostrando. N7. Tal conjunto. Vamos acá. Bueno, volviendo al ejemplo anterior, fíjense que tenemos lo mismo, tenemos ese equivalente, tenemos un registro. La única diferencia es que este registro tiene un campo de tipo vector, ¿sí? Pero yo no quería que ustedes piensen que como es un vector, no lo podía tocar. No importa el campo que yo tenga, yo no debo poder acceder desde mi main a estos campitos eh, encapsulados de mi registro, ¿sí? Em, bueno, no, eso nada más quería mostrar de este para ya volver, para irnos directamente ya a un registro un poco más simple. Em, Como les decía, luego ustedes miren el código, fíjense, comprueben que las únicas operaciones que están mencionadas aquí son aquellas que están declaradas en la parte pública, que son la interfaz. Ya sé que estaba hablando acá, de que yo en mi tal conjunto tenía el ordena, el corrimiento, el elimina, o sea, un montón de operaciones que no estaban declaradas. ¿Y por qué no estaban declaradas? Porque necesitan acceder a cada uno de los campos de mi encapsulamiento. Entonces, si yo ponía, ya me acuerdo de que estaba hablando, si yo ponía cualquiera de estas tareas, por ejemplo, el ordena vector, si yo lo declaraba aquí, lo que generaba era que el usuario del tab tenía la posibilidad de nombrar esa operación y al darle esa posibilidad, entonces ya le estaba permitiendo que acceda a uno de los campos y le estaba permitiendo romper el encapsulamiento. Yo de esta manera, declarando este tipo de operaciones, en donde fíjense que la operación, ya sea que tenga dato de entrada o dato de salida, fíjense de qué tipo es el dato de entrada o salida. T conjunto, T conjunto, T conjunto. Es decir, el nombre de mi tipo de dato que encapsula la información. ¿Cuál es la información encapsulada? El T-vector y el int. ¿Cuál es el tipo de dato que encapsula la información? T-conjunto. Por lo tanto, yo acá tengo que declarar todas operaciones vinculadas a T-conjunto, ya sea que sea dato de entrada o dato de salida, ya sea que sea un T-conjunto el que entra, dos T-conjuntos los que entran, tres los que entran, no importa, pasado por valor, pasado por referencia, no importa, ¿sí? Yo lo que tengo que tener en claro es eh, que todas estas operaciones están vinculadas
al tipo de dato que encapsula la información. Ahora, en mi implementación, yo puedo o debo inclusive desarrollar operaciones que sí pueden vincularse a cualquiera de los, en este caso como un registro, a cualquiera de los campos de mi registro, ¿sí? Además de las declaradas allí, que por ejemplo pertenece, ¿sí? Yo seguramente voy a necesitar otras operaciones en donde voy a acceder a los campos, pero está correcto que desde aquí acceda, porque acuérdense que el TAD es la unión de las dos cosas, es la unión de la interfaz con la implementación. Por lo tanto, no estoy rompiendo encapsulamiento si yo como diseñador del TAD obviamente puedo acceder a cualquier campo o dato de mi TAD encapsulado. ¿Sí? Voy a irme a el tal registro de nuevo. Este tal conjunto, la verdad que es un ejemplo especial, ¿sí? La generalidad va a estar dada por lo siguiente. Nos volvemos, M7, tal conjunto, listo, ¿dónde está? Tal producto. Y mitad de empleado se fue, ¿verdad? Ah, miren lo que hizo, qué barbaridad. No me sirve así, porque me hizo guardar como del punto H solamente, ¿sí? Así que voy a tener que buscarlo. Yo que no lo quería buscar por acá. Empecé. Aquí. ¿Dónde estaba? Ni me fijé dónde lo tiré porque en Projects, ¿no? A ver, busquemos así. Tab, empleado. Qué bárbaro. A ver, deme un segundito. Justamente no quería estarlo buscando así. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a Sinjai y voy a abrir el último. ¿Qué desastre? ¿Dónde está el conjunto? Tab, tab, tab. ¿Pueden creer que no está en los últimos proyectos utilizados? ¿Cómo es posible? Abrir. Mm, Algo así que voy a hacer. Voy a simular que hago un proyecto nuevo. Y está en C Users PC. Ahora sí. En C Users PC. ¿Dónde más? Projects. Mi proyecto Pro. Qué barbaridad. Ahí está. Bueno, lo encontré. Bueno, entonces, yo aquí voy a anular mi mail. Sí, la verdad que yo no quiero hacer un programa que manipule un registro. Yo quiero hacer un programa que manipule un tab de lista de empleados. ¿Sí? Porque la verdad que no me sirve, porque a mí me gustaría, por ejemplo, tener una lista de empleados ordenados por legajo, me gustaría poder agregar nuevos empleados, me gustaría poder, no digo muchas, no,
eh, algo que no sea eliminar. Me gustaría pues, subirle el sueldo a todos los que cumplan alguna condición, ¿sí? Y entonces ya me pongo a pensar en operaciones de lista, porque son súper útiles las operaciones de lista. Entonces digo, bueno, necesito otro TAD. No, pero ¿por qué necesitas otro TAD? Porque el TAD, por definición, es una estructura de datos asociada con sus operaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me paro en la estructura que modela mi problema, las operaciones tienen que estar vinculadas a ella. Y viceversa, si yo me paro en una operación de mitad, tengo que poder recibir o devolver esa estructura, ¿sí? Entonces, por más que suene repetitiva, disculpen, esto está asociado, está vinculado, una unión, hay una relación aquí. Entonces, yo no puedo agarrar y decir, ay, ahora aquí mismo, quiero hacer un TIDEF de tipo empleado a empleado, que se llame T-vector o T-lista, sí, T-lista empleado. No sé, le voy a poner un tamaño. Ah, y aquí voy a poner las tareas. Y bueno, tarea básica de una lista. Y bueno, el void, carga lista. ¿Sí? Lo voy a dejar si me incompleto. Ah, y hacete el void, ordena lista. Ah, y hacete. No. ¿Por qué? Porque la carga lista va a estar vinculada a T-lista empleado. Seguro. El ordena lista va a estar vinculado a T-lista empleado. Entonces yo ya pierdo mi vinculación estrecha porque yo me voy a parar en una operación y voy a ir a mirar la estructura, ya sea que me pase por parámetro o que yo devuelvo, y voy a decir, ah, yo aquí devuelvo registro. Ah, pero si me paro en esta otra operación, devuelvo una lista. Y en esta otra operación, devuelvo de nuevo un registro. Y en esta otra operación, necesito que me pasen una lista, por ejemplo, para insertar. Y así. Entonces, no va a haber una relación íntima. Si yo me paro en el TIDEF empleado, voy a ver que algunas de las operaciones son mías, no todas. Por lo tanto, quiere decir que yo para modelar una lista de empleados necesito un nuevo tab. Es más, necesito un nuevo tab que use, que anide al tab que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cómo hago eso? Y bueno, me voy a nuevo, tab-lista empleados punto h. Y este tab lista empleados es el que va a tener este TIDEF. ¿Dónde está? Lista empleados. Aquí voy a tener ese TIDEF. Y aquí voy a tener estas operaciones. ¿Sí? Pero para yo usar el tipo de dato de empleado, necesito tener incluido, ¿no es cierto? Necesito tener incluido el tag empleado, empleado.h. Bueno, comillita. Porque si no, no voy a saber que esté empleado. Bien, pero acá tengo un segundo problema. No estamos abstrayendo adecuadamente al vector, porque hemos dicho muchas veces
que nuestro vector, o un vector, perdón, un vector en general, está estrechamente vinculado a su tamaño. En realidad siempre decimos, bueno, el vector está asociado a un índice. ¿Por qué? Porque el índice sirve para recorrer. ¿Y para qué recorre un vector? Y bueno, recorro para cargar, recorro para mostrar, recorro para insertar, recorro para buscar. Entonces, la manera de representar esa relación estrecha entre un vector y su índice es a través de su característica o su atributo tamaño. De ahí es que nace nuestro registro, nuestro try-def struct, en donde uno de los campos es de tipo lista empleado, por ejemplo, el campo lista. Y su otro campo es el tamaño. Y este es quien va a representar, o este es el modelo con el cual vamos a representar una lista de personas, clientes, productos, pacientes y todo lo que a ustedes se les ocurra. Por lo tanto, acá, permítanme que no use acá lista empleado, sino acá voy a usar, o sea, este va a ser el nombre final, control C aquí. Déjenme que acá use tbec empleado, acá voy a usar tbec empleado, porque este es la estructura que modela un vector de empleados, ¿sí? Mi tipo de datos se va a llamar lista empleados, ¿sí? Y todas las operaciones van a estar asociadas a lista empleados, donde lista empleados no es un vector suelto en la vida y en el mundo, es un vector asociado a su tamaño, dado que la forma de acceder al vector es a través de un índice y a través de un recorrido. Y ese recorrido se hace dentro de las posiciones válidas del vector, o sea, desde 0 o desde 1 hasta su tamaño. Por eso es tan importante registrar el tamaño. Y ustedes dirán, ah, entonces siempre voy a saber el tamaño, entonces todas las consignas van a decir, dado n el empleado. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros podemos seguir haciendo cargas condicionadas, ¿sí? Porque no sabemos el tamaño del vector de empleados, por ejemplo, pero sí tenemos recursos, sí sabemos describir o implementar módulos en donde ese tamaño se cargue de acuerdo al contexto donde queremos hacer la carga. Es decir, si la carga es condicionada o si la carga es incondicionada. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber cómo modificar o cómo cargar este registro tal que el tamaño siempre se cargue adecuadamente, sepamos o no inicialmente qué tamaño tiene el vector. Es más, ese tamaño, si nosotros tenemos una operación que se llame algo así como insertar empleado, también tenemos que ser precavidos y saber que no solamente va a cambiar el vector en una celda más, sino que además el campo tamaño se va a incrementar en uno más. ¿Sí? A lo que voy es que cuando yo me pare en una operación, tengo que poder leer solamente como entrada o como salida el tipo de dato que encapsula. Cuando yo me pare en una función, en un procedimiento que tenga dato de entrada o dato de salida, ese dato tiene que ser del encapsulado. Obviamente que puedo tener otros datos simples, como un entero, como un float, como una cadena, ¿sí? Pero eso seguramente va a ser, lo que va a hacer es repercutir dentro de este vector vinculado al empleado, ¿sí? Yo aquí a propósito, en esta clase no lo vamos a mirar, la clase que viene vamos a hacer un tercer tab, ¿sí? Porque yo acá a propósito hice algo. Yo a propósito puse los tres campos numéricos.
¿Qué campo me estaría faltando para identificar a un empleado? ¿Qué les parece? ¿O a un alumno? ¿A un producto? Hay un campo que generalmente es muy importante. A ver, el quill también es numérico. Otro. Apellido y nombre. Exactamente. O nombre de producto, ¿sí? ¿Y por qué no lo puse? A ver desde que viene. Porque el tipo de dato cadena nos puede generar o nos debe generar un tercer tab, anidado. Es decir, nuestro tipo de dato cadena va a ser un tab pequeño si quieren verlo así. Nuestro tab registro va a tomar el tab cadena, dado que muchos de los campos de un registro pueden ser de tipo cadena, y luego nuestro tab lista va a anidar el registro que tiene anidado cadena y y desde esa posición, desde ese punto, es que vamos a diseñar nuestros mail, ¿sí? Teniendo cuidado de que el usuario solamente nombre operaciones permitidas, teniendo cuidado de que no se viole el encapsulamiento, teniendo cuidado de que hayamos definido todas las operaciones necesarias en los tres tabs para que nuestro usuario programador no necesite acceder a datos encapsulados, sino que le proporcionemos todas las operaciones necesarias a nuestro usuario programador para que pueda manipular, pueda preguntar, pueda ordenar, pueda hacer cualquier tarea que nos imaginemos sin acceder a datos ni a módulos privados. ¿Sí? Este main que está aquí, digamos que en este momento ya es obsoleto, ¿sí? Lo que tendremos que hacer es, eh, primero que nada, llamar al tab en vez de empleado, al tab lista empleado, lista empleado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lista empleado encapsula al tab empleado, ¿sí? Y a partir de ahí, todo este diseño en realidad tendría que estar escrito sobre el tab lista de empleados. ¿Bien? La clase que viene vamos a trabajar al menos un ejercicio del práctico completo, ¿sí? Yo voy a traer algunas implementaciones hechas, ¿sí? Sobre todo algunos módulos que sean medio densos, ¿sí? Pero yo necesito que ustedes ya estén filosísimos con los básicos, con la eliminación, con la inserción, con los corrimientos que tiene la eliminación y la inserción, ¿sí? Las búsquedas, porque aparte la semana que viene ya es el parcial. Así que fuera del contexto de TAD, ustedes la modularidad ya la tendrían que tener masticadísima, ¿sí? Yo les tiro una tarea y ustedes deberían ya ir, porque fíjense que en realidad estamos llamando operaciones a los módulos que ya hacíamos, ¿sí? El tema de llamarlo operaciones porque hay que tener un cuidado, digamos, especial en cuanto al tipo de dato de entrada y tipo de dato de salida. Pero si yo no le hubiera hecho hincapié en eso, fíjense que acá son todos módulos que ustedes ya deberían conocer, ¿sí? Carga, muestra, modificación de campos y cuando hablamos de operaciones de lista, carga lista, muestra lista, ordena lista, busca en lista, inserta en lista y elimina en lista, ¿sí? Para que podamos nosotros avanzar en el diseño completo de un TAG, ¿sí? Con todos los anidamientos necesarios. Ahora les paso la asistencia. Ahí está. Preguntas.
En la teoría, no. En la práctica es posible que hagan un simulacro de parcial. Digo es posible porque va a depender del avance de cada práctica también, ¿no? Ahí sí, ya está. Bien. Viernes feriado, lunes feriado. La próxima clase es el miércoles, ¿sí? Repito, vamos a intentar desarrollar un TAD completo, pero todos los componentes del TAD sirven de repaso para el parcial. En la clase práctica, depende del avance de cada clase, se haría un simulacro de parcial, ¿sí? Estuve hablando con la profe Marcela y sí, efectivamente me dijo que si entran preguntas teóricas, ¿sí? Más que a definición, va a estar asociado a, no sé, un pequeño código y se les va a preguntar, no sé, cuáles son las variables globales o indique cuáles son los parámetros formales, ¿sí? O sea, para ver si conceptualmente ustedes saben identificar de un pequeño código. Cuando hablo pequeño, hablo de chiquito en serio, ¿no? Capaz que es un main y un módulo y ustedes tienen que contestar A, C o Kant, ¿sí? Eh, Más o menos de eso que tiene que ver. Si se llega a pedir definición, por ahí va a estar vinculado a qué es un parámetro por valor o la diferencia entre un parámetro por valor y un parámetro por referencia, ¿sí? A ese tipo de conceptos más que nada va a estar vinculado. ¿Qué es la modularidad? O indique al menos dos ventajas de la modularidad, ¿sí? Este, el parcial va a durar entre 2 horas a 2 horas y media, no va a pasar de eso. Y el horario ya se lo vamos a dar, calculo que este fin de semana ya se va a dar el horario. El parcial es presencial, ¿sí? Eso espero que lo tengan claro. No, no importa la comisión si es presencial o es remota, este, el parcial es presencial. Sábado 21 de octubre. Bueno, los dejo para que sigan practicando. Se publicará. Ah, y yo estimo que antes del miércoles va a estar eso publicado, porque ustedes están presentando mañana el último nivel, ¿no es cierto? O sea, el último nivel que entra en el parcial. Así que de ahí le voy a pedir al profe que no pase del martes para que ustedes ya cualquier duda que tengan la pregunten el miércoles. Profe, ¿Sí? los ejercicios obligatorios son, o sea, hay que presentar todo sí o sí, o puede tener, puedo faltar en alguno. No entiendo bien tu pregunta, pero vos tenés que conseguir 36 créditos. Ah, no, yo digo los ejercicios que hay que presentar siempre, son, lo llamaron obligatorio la otra vez, y bueno, no Sí. sabía si podía estar sin entregar uno, o sea, un ejercicio. Y a ver, dicho así muy groseramente, yo creo que hasta dos podés no presentar. Es más, creo que más, porque cada uno te representa 5 códigos. 5 códigos, 5 créditos. Por Ah, ejemplo, bien. lo que haces en el aula virtual también son 5 créditos si aprobas y 3 si solamente lo haces. Entonces, digamos, con eso tiene que ver con llegar a 36. El total es 60 y vos de los 60 en juego que había desde el nivel, además son 65 porque el nivel cero daba un bonus, digamos. Ustedes tenían 65 créditos entre el cero y el 6 y de ahí tenían que obtener 36, como sea.
Fíjate que si Ah, vos bien. presentabas los primeros 4 niveles completos, ya tenías 45. Y o sea que nivel 5 y nivel 6 podías no presentar nada. No es recomendable, obviamente, ¿no? Pero a eso me refiero, que tenés hasta 2 chances de no presentar nada. Pero depende cuántos créditos tengas vos acumulados. Bien, profe, ahora sí entendí. Gracias. Bien, listo. Bueno, nos vemos chicos el día miércoles a las 10.